¿Sabías que una de las celebraciones más populares del mundo tiene raíces que contradicen directamente la palabra de Dios? Halloween, con su aparente inocencia y disfraces coloridos, oculta un trasfondo espiritual que muchos desconocen. En Efesios 5:11 se nos advierte claramente: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Esta escritura no solo señala el peligro, sino que también nos llama a discernir entre lo que honra a Dios y lo que proviene de las tinieblas. Hoy exploraremos lo que la Biblia revela sobre el origen oculto de Halloween y por qué su práctica va más allá de una simple tradición cultural. Te mostraremos cómo identificar los elementos espirituales que se esconden en esta fecha y qué decisiones debes tomar si deseas caminar en luz. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Halloween, una palabra que suena inofensiva, incluso divertida. Pero detrás de cada calabaza tallada, detrás de cada disfraz y cada dulce, hay un secreto que el mundo no quiere ver. Una raíz espiritual que se ha camuflado a través del tiempo, pero que nunca dejó de estar presente. Muchos lo celebran sin saberlo, otros lo toleran por tradición y no pocos lo defienden como algo cultural o para los niños. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando se examina esta celebración a la luz de la palabra de Dios? Lo que descubrimos no solo cambia nuestra perspectiva, también nos confronta con una verdad espiritual que no puede ignorarse. El origen de Halloween no está en los evangelios, ni en las fiestas bíblicas, ni en la comunión del pueblo de Dios. Proviene del festival celta de Samhain, una celebración en la que se creía que los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los vivos. Para protegerse de estos espíritus, las personas encendían fogatas, ofrecían sacrificios, se disfrazaban con pieles de animales y cubrían sus rostros con máscaras horrendas. Lo hacían por temor, creyendo que si los muertos los confundían con otros espíritus, no los dañarían. Era una noche de temor, de oscuridad, de muerte, no una noche de vida. Con el tiempo esta tradición se fusionó con costumbres romanas y celebraciones católicas como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Pero el contenido espiritual de la fiesta nunca cambió, solo se maquilló. La pregunta que debemos hacernos no es si Halloween es popular, sino si es santo, porque la popularidad jamás ha sido una medida de la verdad. La palabra de Dios no nos llama a seguir las multitudes, sino a caminar en integridad. En Éxodo 23:2 dice: no seguirás a la multitud para hacer el mal. Aunque todos lo celebren, eso no significa que debamos unirnos. Halloween es una noche marcada por la exaltación de la muerte, el terror y lo oculto. Es la única festividad del año en la que las calles se llenan de imágenes de brujas, demonios, esqueletos y sangre. Y sin embargo se tolera como entretenimiento. ¿Acaso puede algo que glorifica lo que Dios aborrece ser compatible con una vida de fe? En Romanos 12:2 se nos exhorta claramente: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación no se trata solo de pensamientos, sino de prácticas, decisiones y posturas claras. Muchos argumentan que Halloween es solo una actividad para niños, que no tiene nada de malo disfrazarse o pedir dulce. Pero el enemigo no necesita que creamos en él abiertamente, solo necesita que minimicemos su influencia. Satanás no aparece con cuernos y tridente, se disfraza, se oculta, se adapta. 2 Corintios 11:14 nos advierte: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es una verdad espiritual profunda. El mal no siempre
se presenta como mal. A menudo toma formas que parecen inofensivas, incluso atractivas. Pero su fruto, tarde o temprano, revela su raíz. Lo que comienza como un juego termina siendo una legalidad espiritual. Cuando alguien participa en Halloween sin discernimiento, está accediendo a un territorio que no le pertenece al reino de Dios. Está cruzando una línea invisible que abre puertas en el mundo espiritual, aunque no lo vea. En Efesios 4:27 se nos instruye: no den lugar al diablo. Y esa palabra lugar en el original griego es topos, que significa territorio, espacio, derecho, celebrar algo que honra el miedo, la brujería y la muerte. Es ceder un espacio espiritual que jamás debimos entregar. La Biblia no menciona Halloween porque esta fiesta es posterior a los tiempos bíblicos, pero sí menciona con claridad los elementos que la componen: hechicería, consulta de muertos, adivinación, encantamientos, ídolos y tinieblas. Todos ellos son condenados de forma directa. En Deuteronomio 18, 10 a 12 leemos: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios no considera estas prácticas como errores menores, las llama abominación. Un término fuerte, sí, pero necesario cuando se trata de proteger a su pueblo. Algunos intentan cristianizar Halloween organizando eventos alternativos o fiestas de disfraces sanos, pero la raíz sigue siendo la misma. Cambiar el disfraz no cambia el espíritu que opera detrás. No se trata de si los disfraces son bonitos o de si los dulces son ricos. Se trata de qué espíritu estamos invocando, promoviendo o aceptando al participar. En 1 Corintios 10:21, el apóstol Pablo nos deja una advertencia que resuena con fuerza. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hay momentos en los que no hay punto medio. Hay decisiones que nos definen espiritualmente. Lo más peligroso de Halloween no es lo que se ve, sino lo que se oculta. Detrás de cada historia de brujas hay un eco de realidades espirituales. Detrás de cada juego de invocación, por más ficticio que parezca, hay puertas que se abren. Detrás de cada fiesta disfrazada de inocencia, hay un sistema espiritual diseñado para normalizar el mal. Y lo peor es que a veces los que más participan son los que dicen amar a Dios. En Oseas 4:6 leemos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No basta con buenas intenciones. Dios nos llama a discernimiento, a sabiduría, a separación. Cuando vemos a niños disfrazados de brujas, zombies o demonios, reímos y lo tomamos como algo tierno. Pero en el mundo espiritual no hay neutralidad. Cada símbolo, cada imagen tiene un peso. La brujería no es un juego. En el mundo espiritual, los disfraces son más que tela, son declaraciones, son acuerdos, son identificaciones. ¿Cómo podemos vestir a nuestros hijos con imágenes que representan aquello de lo que Cristo vino a liberarnos? ¿Cómo podemos decir que creemos en el poder de la resurrección mientras celebramos lo que glorifica la muerte? Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la línea divisoria. Halloween es una exaltación del ladrón, del destructor, del espíritu de muerte. Jesús, en cambio, nos llama a vida. ¿Cómo entonces podemos participar de una celebración que glorifica todo lo opuesto a su misión? Hay personas que al escuchar esto se incomodan.
Dicen que estamos siendo exagerados, que Dios ve el corazón. Y sí, Dios ve el corazón, pero también examina nuestros caminos. En Proverbios 4:26 se nos dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. La fe no se trata solo de lo que sentimos, sino de cómo vivimos, de lo que permitimos, de lo que promovemos, de lo que celebramos. La raíz de Halloween sigue siendo la misma, aunque la cultura intente vestirla de fiesta. El enemigo no necesita cambiar su estrategia cuando ésta sigue funcionando. Solo necesita que el pueblo de Dios deje de cuestionar, que baje la guardia, que diga: no pasa nada, pero sí pasa, porque cada acto tiene una consecuencia. Y cuando se celebra lo que Dios prohíbe, se entra en una contradicción espiritual que afecta a nuestra comunión, nuestra autoridad y nuestra sensibilidad. Cristo no nos llamó a mezclarnos con las tinieblas, sino a ser luz en medio de ellas. En Mateo 5:14-16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No fuimos llamados a adaptarnos, sino a brillar. Y para brillar es necesario separarse, no en juicio, sino en convicción, no en orgullo, sino en obediencia. Muchos testimonios de liberación espiritual coinciden en una verdad. Todo comenzó con una puerta pequeña, un juego, una película, una noche de Halloween. Y sin darse cuenta, estaban enredados en cadenas que solo el poder de Cristo pudo romper. La noche que el mundo celebra como inofensiva, para muchos fue el inicio de la opresión, del miedo, de los ataques espirituales. Y todo porque nadie les dijo que eso no era un juego. Porque incluso en las tinieblas hay estrategias. Y la mayor estrategia del enemigo es pasar desapercibido. Halloween no es un simple evento. Es una plataforma que se levanta cada año para honrar las tinieblas. Y como hijos de la luz no podemos ignorarlo. Debemos hablar, enseñar, alertar. No por miedo, sino por amor. No por religión, sino por fidelidad. La verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Y Dios no nos ha llamado a ser populares, sino a ser fieles. En Juan 17:15-16, Jesús oró al Padre diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esa es nuestra identidad, no somos del mundo. Y eso significa que no celebramos lo que el mundo celebra, que no honramos lo que el mundo honra, que no jugamos con lo que el mundo trivializa, porque para nosotros cada decisión es espiritual. Cada acto tiene un eco eterno. Y cuando elegimos la luz, incluso si eso significa ir contra la corriente, glorificamos al Padre con nuestras vidas. Muchas personas creen que mientras no hagan nada grave durante Halloween, no hay problema alguno, que basta con evitar películas de terror o no disfrazarse de algo diabólico para mantener todo bajo control. Pero en el mundo espiritual no basta con evitar lo evidente. El reino de las tinieblas no opera solamente a través del miedo directo o del pecado abierto. Opera sobre todo a través de lo sutil. Entra por la rendija más pequeña. Y esa rendija se abre cuando participamos sin discernimiento, cuando cedemos espacio sin resistencia, cuando normalizamos lo que Dios aborrece. No es necesario adorar al diablo para darle un lugar. Basta con permitir, con consentir, con hacer parte sin cuestionar. Esa es la estrategia más efectiva del enemigo. Ser tolerado, no confrontado. Muchas familias cristianas decoran sus casas con telarañas, brujas de peluche o calabazas sonrientes.
sin darse cuenta de lo que están haciendo espiritualmente. Abren puertas, no puertas físicas, sino puertas espirituales. Legalidades que permiten la entrada de influencias que luego se manifiestan en ansiedad, opresión, ataques nocturnos, confusión en los hijos, distanciamiento espiritual o frialdad en la fe. Y no lo conectan, no se dan cuenta de que lo que comenzó como una pequeña celebración inofensiva, en realidad fue una concesión a algo mucho más profundo. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón también implica vigilar a qué abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestra mente, de nuestra atmósfera espiritual. Una puerta no necesita estar abierta de par en par para que algo entre. Basta con que esté entreabierta. Basta con que no esté cerrada con llave. El enemigo lo sabe y por eso ha creado formas tan sutiles de infiltrar su agenda. El disfraz que parece inocente, el dulce que se ofrece con una sonrisa, la historia de terror que se cuenta como entretenimiento. Nada de eso parece peligroso en la superficie, pero espiritualmente son actos que establecen acuerdos, que otorgan territorio. Efesios 4:27 lo deja claro: no den lugar al diablo. Esa advertencia no es simbólica, es literal. Hay lugares que no deben cederse, espacios que no deben compartirse, momentos que no deben celebrarse. No se trata de caer en miedo o superstición, se trata de entender el funcionamiento del mundo espiritual. La Biblia está llena de ejemplos en los que actos aparentemente pequeños tuvieron repercusiones espirituales enormes. Un ejemplo claro es el caso de Acán. En el libro de Josué, después de la conquista de Jericó, Dios había ordenado que todo lo que allí se encontraba fuera consagrado para destrucción. Pero Acán, desobedeciendo, tomó un manto babilónico y algo de oro y plata y lo escondió en su tienda. Un acto oculto, nadie lo vio, no lo confesó. Pero el resultado fue devastador. La derrota de Israel en la siguiente batalla. Cuando Josué busca a Dios por Dios, derro a la derrota, el Señor responde en Josué 7:11: Israel ha pecado, han tomado del anatema y hasta lo han guardado entre sus enseres. Lo que uno hizo en secreto afectó a toda la nación. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual un solo acto puede contaminar el ambiente, abrir puertas y traer derrota. Ahora piensa en esto: si traer a tu casa algo consagrado al mal en secreto pudo afectar a todo el pueblo, ¿qué ocurre cuando millones de personas con consentimiento decoran sus casas con símbolos de muerte, celebran lo tenebroso y se visten con imágenes de horror? No es casualidad que muchas personas que nunca enfrentan conflictos espirituales intensos comienzan a tener experiencias negativas durante estas fechas. No es coincidencia que niños sufran de pesadillas, que hogares se llenen de tensión, que se experimenten ataques espirituales justo después de participar en lo que parecía una fiesta inocente. Es un patrón espiritual que se repite porque hay principios que no cambian. Gálatas 6:7 nos recuerda: no se engañen, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Hay quienes dicen que estas cosas solo afectan a los que creen en ellas, que si tú no crees en eso no te afecta, pero la Biblia no enseña eso. No dice que las consecuencias espirituales solo se activan si tú les das validez. La Escritura enseña que el mundo espiritual opera por leyes, por principios, por autoridad. Que lo que haces con tu cuerpo, con tus palabras, con tus actos, tiene efecto más allá de tu intención. Si saltas de un edificio, no importa si crees o no en la ley de la gravedad,
vas a caer. Así también ocurre en lo espiritual. No se trata de superstición, sino de legalidad. Cuando participas en algo que espiritualmente está alineado con las tinieblas, cedes terreno, quieras o no. Lo hiciste por diversión, por tradición, por presión social, pero en el mundo espiritual fue una entrega. Es por eso que muchas personas viven ciclos de derrota sin saber por qué. Han abierto puertas, han cedido terreno, han permitido lo que no debían. Y el enemigo no necesita permiso escrito, solo necesita un acto de consentimiento. En Lamentaciones 5:7 se lamenta el pueblo diciendo: no estará a fe, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Esto revela cómo incluso actos pasados pueden generar consecuencias presentes. El mundo espiritual tiene memoria. Por eso es vital cerrar puertas, renunciar a todo pacto consciente o inconsciente y alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios en cada detalle. A veces lo que parece exageración es en realidad protección. Dios no nos advierte por capricho, nos advierte porque nos ama, nos advierte porque conoce los efectos de cada acción. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios dio órdenes muy específicas sobre no adoptar las costumbres de las naciones paganas. En Levítico 18, 3-4 dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis. ¿Por qué esta insistencia? Porque Dios sabía que las costumbres externas, cuando se normalizan, producen contaminación interna. Nadie comienza adorando ídolos de un día para otro. Todo empieza tolerando una práctica, luego participando, luego justificando, hasta que el corazón se enfría y se acomoda. Halloween ha sido una de las herramientas más eficaces del enemigo para introducir conceptos oscuros en la mente de los niños desde edades tempranas. Historias de miedo, hechicería presentada como aventura, brujas convertidas en heroínas, demonios caricaturizados para que pierdan su carácter aterrador. Y mientras tanto la puerta sigue abierta. Cada año más corazones se exponen a lo que debería estar fuera de nuestras casas. Cada año el mundo lo celebra con más intensidad. Pero nosotros no hemos sido llamados a celebrar lo que el mundo celebra, sino a confrontarlo con la luz. No se puede encender una lámpara y esconderla debajo de una mesa. No se puede amar a Dios y tolerar el mal. No se puede caminar en el Espíritu y caminar en fiestas donde el espíritu que reina es de confusión, de muerte, de oscuridad. Y no, esto no es legalismo, esto es santidad, es separación, es coherencia, es saber que nuestras acciones son semillas espirituales y que cada una tiene un fruto, tarde o temprano. En 1 de Pedro 5:8 se nos advierte: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que el diablo ataca a todos, dice que busca a quien devorar. ¿Y quiénes son devorados? Aquellos que bajan la guardia, aquellos que abren la puerta, aquellos que no velan, aquellos que participan sin discernir. Halloween no es solo una noche, es un acceso, es una plataforma, es un terreno que cada año es preparado para que las tinieblas tengan influencia sin oposición. Y cuando los hijos de Dios participan, aunque sea por cortesía, están entregando territorio. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. No se trata de demonizar todo, sino de discernir lo que Dios ya ha juzgado. Porque si Dios lo llamó abominación, ¿quiénes somos nosotros para llamarlo tradición? El corazón de este mensaje no es condenación, sino libertad. Libertad para cerrar puertas.
libertad para recuperar lo perdido, libertad para proteger a nuestras familias con sabiduría espiritual. Y para eso lo primero es despertar. Versión entender. Porque el enemigo solo puede operar en la oscuridad. Pero cuando la luz de la verdad entra, las tinieblas retroceden. Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esa verdad comienza por reconocer que no todo lo que el mundo llama fiesta es motivo de celebración en el cielo. Cuando alguien se disfraza, se esconde, toma otra identidad, se oculta detrás de una imagen que no le pertenece. En apariencia no hay nada alarmante en eso. Es parte del juego, dicen. Pero cuando entendemos la realidad espiritual detrás de cada símbolo, detrás de cada acción aparentemente inocente, descubrimos que no todo disfraz es solo una tela sobre el cuerpo. En el mundo espiritual, los disfraces no ocultan, revelan. Revelan a qué espíritu está cediendo tu identidad, aunque sea por unas horas. Porque el enemigo no juega. Y lo que tú llamas juego, él lo llama acceso. En Halloween disfrazarse es mucho más que vestirse. Es adoptar por momentos una figura, un concepto, una personalidad espiritual. Brujas, demonios, fantasmas, zombies, asesinos, criaturas salidas del terror. Todo esto no es fruto de la creatividad humana. Son imágenes repetidas que han estado por siglos, asociadas con el mal, la muerte, la brujería, la violencia, el terror y la destrucción. Y aunque ahora se presenten como caricaturas, como parte de la cultura popular, su esencia espiritual permanece intacta. En 2 Corintios 6:17, la instrucción de Dios es directa. Salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo impuro y yo los recibiré. No dice, disfrácense con prudencia. Dice, apártense. Porque Dios no comparte su gloria con lo profano, ni su santidad con lo siniestro. Muchos niños, incluso en iglesias, son animados a disfrazarse de algo bonito, como animales, personajes bíblicos o figuras heroicas. Pero la fecha sigue siendo la misma. El ambiente sigue siendo el mismo. El espíritu que gobierna esa noche no cambia. Y el error no está solo en el disfraz, sino en participar del ambiente, en moverse en la misma corriente que fluye esa noche. Dios nos llamó a ser luz, y la luz no necesita disfraz. La luz no imita, no se mezcla, no se esconde. En Romanos 13:12 se nos exhorta: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La vestimenta espiritual del creyente es luz, no máscaras. Es verdad, no simulación. Es santidad, no confusión. El disfraz en su naturaleza más profunda es un acto simbólico, un intento de asumir otra forma. Y espiritualmente esto nunca ha sido neutral. Recordemos que en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, su primer impulso fue cubrirse. Hicieron delantales de hojas, porque la vergüenza les reveló que ya no estaban cubiertos de gloria. Y Dios no aceptó esa cobertura. Él mismo tuvo que vestirlos con túnicas de piel, símbolo del sacrificio necesario para cubrir el pecado. Desde entonces, la forma en que el ser humano se cubre ha sido una señal de su estado espiritual. ¿Y qué mensaje transmitimos cuando nos cubrimos con imágenes de muerte, de sangre, de oscuridad? La muerte en la cosmovisión bíblica nunca es un tema decorativo, es el resultado del pecado. Es el último enemigo que Cristo venció. No es una figura para bromear, es una realidad que Cristo vino a derrotar con su resurrección. En 1 Corintios 15:26 leemos: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Si para Dios la muerte es un enemigo, ¿por qué jugar con ella? ¿Por qué celebrarla? ¿Por qué convertirla en símbolo de una fiesta? La calavera sonriente en la puerta, el esqueleto colgado del techo,
las lápidas de cartón en el jardín, todo eso puede parecer decorativo, pero su origen no es la vida, sino la exaltación de aquello que Cristo vino a destruir. Y luego está el miedo, el espíritu que más se invoca y se promueve en Halloween. Películas de terror, historias de espantos, casas del horror, gritos falsos, sangre simulada, persecuciones simuladas. Todo para provocar lo que Dios no nos dio, temor. En 2 de Timoteo 1:7 está escrito: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo paraliza, confunde, atormenta. Y el enemigo lo usa para mantener a las personas bajo opresión espiritual. Pero Dios nos ha dado autoridad sobre el temor. Nos ha dado poder para reprenderlo, no para jugar con él. Cuando participamos de celebraciones centradas en el miedo, estamos cediendo espacio a un espíritu que no proviene de nuestro Padre. Jesús jamás promovió el miedo como método de enseñanza. Nunca usó el terror para impactar. Su mensaje siempre fue claro, directo, pero lleno de verdad y esperanza. Incluso cuando hablaba del juicio, lo hacía desde el amor y la advertencia, no desde el entretenimiento. La cultura ha convertido el horror en diversión, pero eso es una inversión del diseño de Dios. El horror no debería entretenernos, el mal no debería hacernos reír, la sangre no debería formar parte de una decoración. El enemigo se ha encargado de normalizar la oscuridad, disfrazándola de moda, pero el pueblo de Dios no puede participar de esa agenda. Las Escrituras están llenas de llamados a la sobriedad, a no dejarnos engañar, a estar vigilantes. En 1 Tesalonicenses 5:5 se nos recuerda: todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esta identidad no es simbólica, es real. No pertenecemos a la oscuridad. Entonces, ¿qué comunión podemos tener con una celebración que exalta precisamente lo contrario a lo que somos? Halloween no es una broma, es una estrategia. No es una noche divertida, es una herramienta para plantar semillas de miedo, de confusión, de interés por lo oculto en los más vulnerables, especialmente en los niños. Cuando un niño se disfraza de monstruo, se ríe del horror, lanza hechizos falsos o simula ser un asesino, no solo está jugando, está siendo entrenado sin saberlo a normalizar lo espiritual desde una perspectiva de confusión. Está aceptando lo que la Biblia le llama a rechazar. Está siendo introducido en un ambiente espiritual donde lo profano se hace cotidiano. Y eso no es juego, es una siembra. Y si la siembra es de confusión, de temor, de tinieblas, el fruto será el mismo. Jesús dijo en Mateo 7:18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si el origen de Halloween es oscuro, si sus símbolos son tinieblas, si sus prácticas son contrarias a la palabra, ¿qué fruto puede producir? No hay disfraz suficientemente tierno que cambie eso. No hay dulces suficientes que lo endulcen. No hay excusas suficientes que lo justifiquen, ¿no? El pueblo de Dios ha sido llamado a discernir. Y discernir no es solo saber lo que está bien y lo que está mal. Es saber lo que parece bien pero está mal. Esa es la diferencia entre la madurez y la inmadurez espiritual. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este discernimiento se desarrolla con práctica, con entrega, con comunión con el Espíritu. Y es lo que necesitamos hoy más que nunca. Halloween no es simplemente una celebración cultural. Es una oportunidad para que la oscuridad tenga presencia legal en hogares cristianos, a través de símbolos, disfraces, miedos y ambientes contaminados. Y el llamado de Dios es claro: sean santos, porque yo soy santo.
Primera de Pedro 1:16. Santidad no significa perfección absoluta, significa separación, significa consagración, significa vivir conscientes de quiénes somos y que a qué hemos sido llamados. El verdadero disfraz que el enemigo quiere que usemos no es el de un esqueleto ni el de una bruja. Es el disfraz de la indiferencia espiritual, el de la tolerancia, el de no es para tanto. Ese es el más peligroso, porque no se ve, porque no se siente, pero nos desconecta del temor de Dios, nos aleja del fuego, nos anestesia, nos vuelve pasivos ante lo que deberíamos estar confrontando con oración, con verdad y con luz. No se trata de crear debate, se trata de tomar posición, de entender que cuando participamos, aunque sea con buenas intenciones, estamos diciendo que no hay diferencia entre nosotros y el mundo, pero hay diferencia. Cristo vive en nosotros y su presencia nos llama a vivir como Él vivió, en santidad, en obediencia y en plena comunión con el Padre. Nunca se disfrazó, nunca se mezcló, nunca justificó lo injustificable. Y nosotros, como discípulos suyos, estamos llamados a hacer lo mismo. El enemigo sabe que si quiere afectar a una generación, debe empezar desde la infancia. Lo ha hecho desde siempre, desde los días de Moisés, cuando Faraón ordenó matar a todos los varones hebreos recién nacidos. Desde los días de Jesús, cuando Herodes mandó asesinar a los niños de Belén. El patrón se repite porque la estrategia no ha cambiado. Atacar al más débil, sembrar desde temprano, destruir antes de que crezca. Y Halloween se ha convertido en una de las plataformas más efectivas para introducir las tinieblas en el corazón de los más pequeños. Cada año millones de niños son vestidos con disfraces que glorifican lo que Dios condena. No lo hacen con maldad, no lo hacen con conciencia, pero lo hacen. Y lo que empieza como un juego deja una impresión espiritual. Se abren a símbolos, prácticas, sensaciones y emociones que están diseñadas para cautivar, pero también para deformar. Lo que debería provocar rechazo se convierte en diversión. Lo que debería causar discernimiento se convierte en tradición. Y todo esto ocurre en la etapa más sensible del alma, la infancia. La mente de un niño es como una tierra fértil. Todo lo que se siembra en ella produce fruto. No distingue entre lo simbólico y lo espiritual. No separa lo natural de lo sobrenatural. Recibe, absorbe, almacena. Y cuando se expone a imágenes de horror, a prácticas de hechicería, a invocaciones disfrazadas de juegos, el efecto va mucho más allá del momento. En muchos casos se abren puertas de temor, pesadillas, ansiedad, insomnio, inseguridad. Y lo peor es que los padres no lo relacionan con Halloween. No se dan cuenta de que al permitir esa participación, otorgaron acceso. Le dieron al enemigo un terreno fértil para trabajar. Jesús fue enfático con respecto a los niños. No solo los valoró, los defendió. En Mateo 18:6 declaró con firmeza: y al que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se le colgara al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiera en lo profundo del mar. Estas no son palabras suaves, son advertencias serias, porque Jesús conoce el impacto que tiene lo que se siembra en el corazón de un niño. Sabe que los pequeños son el blanco preferido del enemigo, porque si logra corromper la raíz, afecta todo el árbol. Halloween ha sido diseñado para parecer encantador ante los ojos de los niños. Dulces, colores, disfraces, luces, todo envuelto en una atmósfera de emoción. Pero debajo de ese envoltorio hay un contenido peligroso. No es un juego. Cuando un niño se disfraza de un espíritu maligno, no es
inocente cuando pronuncia hechizos, cuando se rodea de figuras oscuras, cuando decora con esqueletos, ataúdes o símbolos paganos. Todo eso va formando su percepción del mundo espiritual. Y cuando crezca, será más difícil para él entender la diferencia entre lo santo y lo profano, porque se crió jugando con lo profano, riendo con lo oscuro, conviviendo con lo tenebroso. En Proverbios 22:6 está escrito: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta instrucción no se limita a enseñar versículos. También se aplica a lo que permitimos, a lo que celebramos, a lo que exponemos. La formación espiritual comienza con las decisiones que tomamos en casa. Y si en casa celebramos Halloween, aunque sea de forma ligera, estamos instruyendo al niño en un camino equivocado. Tal vez no lo veamos al instante, pero el efecto aparecerá con el tiempo. Muchos padres cristianos se sienten presionados. No quieren que sus hijos se sientan excluidos. No quieren ser los raros del vecindario. Pero el llamado de Dios nunca fue la aceptación cultural, sino la fidelidad espiritual. En Deuteronomio 6:6 a 7 se nos ordena: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El modelo bíblico es claro. Los padres son responsables de enseñar, de hablar, de modelar con su conducta lo que agrada a Dios. Y eso incluye decidir qué celebraciones entran a casa y cuáles no. Hay niños que desde pequeños han sido objeto de ataques espirituales, pesadillas recurrentes, miedos intensos, parálisis del sueño, cambios de conducta. Y muchas veces esos síntomas comenzaron justo después de Halloween, porque ese día no solo se abren puertas espirituales, también se lanzan ataques. Es una fecha donde el mundo espiritual se mueve intensamente y quienes participan, aunque sea sin saberlo, se exponen. Las tinieblas no distinguen entre el que cree y el que ignora. El enemigo opera por legalidad, no por intención. Y si un padre autoriza, el acceso queda concedido. Es por eso que no basta con orar por protección. También hay que actuar en obediencia. No basta con pedir que Dios guarde a nuestros hijos si al mismo tiempo los estamos llevando a ambientes donde lo que se promueve es lo contrario al reino de Dios. Hay hogares donde se ora cada noche, pero se celebra Halloween cada octubre. Hay familias que leen la Biblia, pero permiten disfraces de brujas y calaveras. Y eso crea una mezcla espiritual que confunde, debilita y contamina. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 14:20: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esto significa que debemos ser inocentes en el mal, pero sabios en el discernimiento. Y esa sabiduría comienza cuando entendemos que las decisiones pequeñas tienen consecuencias grandes, que una noche divertida puede dejar puertas abiertas, que un disfraz lindo puede ser una identificación espiritual, que lo que el mundo promueve como juego puede ser una trampa. Los jóvenes tampoco están exentos. Para muchos adolescentes, Halloween es la excusa perfecta para participar en fiestas, consumo de alcohol, drogas o actividades ocultas disfrazadas de entretenimiento. Lo que comenzó como un juego de niños se transforma en una puerta aún más peligrosa en la juventud. Se generan vínculos emocionales y espirituales con el mundo de las tinieblas, interés por el ocultismo, fascinación por la muerte, tolerancia hacia lo profano. Todo empezó con un disfraz, una calabaza, una historia de miedo, y se fue desarrollando hasta convertirse en una cultura que celebra lo que Dios aborrece. En Efesios 6:4 el apóstol Pablo exhorta a los padres:
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso implica proteger su corazón, no solo de lo que ven, sino de lo que celebran. Implica decir no, incluso si eso genera incomodidad momentánea. Implica explicar, enseñar, corregir, orar y formar con convicción. No podemos entregar a nuestros hijos a una cultura que abraza lo tenebroso y esperar que caminen en luz. Es necesario marcar la diferencia desde el hogar. No es tarde para cerrar puertas, no es tarde para enseñar la verdad, no es tarde para redireccionar, pero todo comienza con una decisión: asumir el rol espiritual que Dios nos dio como padres, como líderes, como hijos de la luz. Halloween no es solo una celebración que pasa, es una siembra que deja huellas. Y si no arrancamos esa raíz desde ahora, veremos su fruto más adelante. Y será más difícil de tratar. Jesús dijo en Mateo 18:10: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dios ama a los niños, los protege, los rodea de ángeles, pero también ha puesto a los padres como guardianes. Y esa responsabilidad no se delega, no se aplaza, no se negocia. La santidad comienza en casa. Y si queremos levantar una generación que camine en pureza, debemos empezar por separar lo que contamina. Halloween no es solo una noche, es una influencia. Es una siembra espiritual que comienza disfrazada de ternura, pero que con el tiempo muestra su fruto. Y nosotros, no como padres, pastores, líderes o simplemente creyentes, estamos llamados a encender la luz antes de que la oscuridad se arraigue. Porque cuando la luz brilla en casa, las tinieblas no tienen lugar. Hay quienes aún dudan, dicen que Halloween no puede ser tan grave, que estamos exagerando, que es solo una noche más. Pero para muchos que han salido del ocultismo, del satanismo, de la brujería, de las prácticas espirituales oscuras, Halloween no es cualquier noche. Es la noche más activa del año para las tinieblas. Y no lo dicen desde el miedo, lo dicen desde la experiencia, desde lo que vieron, desde lo que vivieron, desde lo que Dios les sacó. Son testimonios de hombres y mujeres que un día fueron parte de lo que se oculta detrás de los disfraces, de las calabazas y las máscaras. Personas que practicaron el ocultismo, que sirvieron al enemigo, que participaron en rituales, que vieron cómo Halloween era un portal espiritual real. Ex brujos, ex satanistas, ex mediums, que confiesan con claridad: esa noche no es inofensiva, esa noche está consagrada, esa noche es celebrada por quienes rinden culto a lo oculto. No es un invento religioso, es una verdad que muchos conocen, pero pocos se atreven a decir. John Ramírez, un ex sacerdote satánico convertido a Cristo, relató en múltiples entrevistas cómo Halloween era para él la noche más importante del calendario espiritual del enemigo. No una fiesta de disfraces, sino una noche de pactos, de sacrificios, de asignaciones demoníacas, de ataques específicos contra iglesias y cristianos. Según su testimonio, durante años fue entrenado para lanzar maldiciones, influenciar a través de dulces consagrados e incluso abrir portales espirituales en vecindarios enteros, aprovechando la participación inocente de los que se dejaban engañar. Y lo más impactante de su historia no es lo que él hacía entonces, sino lo que aprendió después, que toda esa actividad se sostenía con la permisividad de quienes lo tomaban a la ligera. Él mismo dijo que mientras más familias cristianas participaban en Halloween, más autoridad espiritual ganaban ellos, porque la autoridad se debilita cuando se mezcla. Cuando un hijo de Dios, que está llamado a ser sal y luz, se disfraza y celebra lo profano, pierde fuerza en el mundo espiritual.
se neutraliza, deja de ser una amenaza. No se trata solo de lo que ocurre en la calle, se trata de lo que se rompe en lo invisible. Y eso fue lo que él vio desde el otro lado, hasta que un día Jesucristo lo sacó de las tinieblas y lo trajo a la luz admirable. Y su primer acto de obediencia fue romper todo vínculo con Halloween. Así como él, hay cientos de testimonios documentados. Personas que practicaban la brujería y reconocen que Halloween era el tiempo de mayor actividad espiritual, que se preparaban con semanas de anticipación para hacer rituales, consagraciones, invocaciones, que entendían que esa era la temporada donde había menos oposición espiritual, porque incluso muchos cristianos bajaban la guardia, no porque fueran malos, no, sino porque estaban distraídos, confundidos, tibios, porque no sabían lo que estaba en juego. Hay jóvenes que participaron inocentemente en Halloween y luego experimentaron ataques espirituales directos, pesadillas constantes, voces en la noche, opresión, depresión, pensamientos de muerte. Al buscar ayuda espiritual, el origen fue claro: algo se activó en esa fecha, algo entró, algo fue sembrado. Y solo cuando renunciaron, oraron y cerraron puertas, la libertad llegó, porque el enemigo no actúa sin permiso. Pero si el permiso fue dado, aunque sea por ignorancia, él lo aprovechará. Incluso líderes de iglesias que antes promovían eventos alternativos o versiones cristianas de Halloween han dado testimonio de cómo el Espíritu Santo los confrontó. No con condenación, sino con claridad. Que no se puede tomar lo impuro y maquillarlo de santo. Que no hay una versión sana de una raíz corrupta. Que lo consagrado al oscuro no puede ser reciclado. Y que lo que parecía una buena idea para atraer jóvenes estaba abriendo puertas a opresiones, distracciones y contaminación espiritual en la iglesia. Y fue entonces cuando decidieron cortar, cancelaron eventos, se arrepintieron públicamente, enseñaron con claridad y la atmósfera espiritual cambió. Estos testimonios no son fabricaciones, son voces que han vivido en carne propia el engaño de Halloween. Y hoy, desde el otro lado, desde la luz, desde la verdad, alzan su voz no para criticar, sino para advertir, para que otros no caigan, para que otros no abran lo que luego les costará cerrar. Porque lo que se activa con un disfraz puede necesitar años de liberación. Lo que se celebra en una noche puede generar meses de lucha espiritual. Dios en su misericordia puede perdonar, liberar, restaurar, pero Él también quiere prevenir, y para eso da señales, da voces, da testigos. Y los testimonios de quienes salieron del ocultismo, de quienes fueron liberados de la influencia de Halloween, son una de esas señales. No para asustar, sino para despertar. Porque aún estamos a tiempo de cortar vínculos, a tiempo de cerrar puertas, a tiempo de enseñar la verdad. La iglesia no fue llamada a copiar lo que el mundo celebra. Fue llamada a proclamar lo que el cielo honra. Y el cielo no honra la oscuridad, ni la muerte, ni el miedo, ni la confusión. Honra la vida, la luz, la santidad, la verdad. Cada testimonio que se levanta hoy es un faro, una advertencia, una oportunidad para que otros abran los ojos. Dios puede usar incluso a los que un día sirvieron a las tinieblas para alertar a los suyos. Así como lo hizo con Pablo, que pasó de perseguir cristianos a predicar a Cristo. Así como lo hizo con tantos que caminaron por la oscuridad, pero que hoy brillan con luz propia porque fueron alcanzados por el amor de Dios. Y todos ellos coinciden en una verdad: Halloween no es lo que parece. Es mucho más oscuro, más profundo y más peligroso de lo que muchos creen. Por eso es urgente hablar, es urgente decidir, es urgente posicionarse. Porque la verdad, cuando es ignorada, no protege, pero cuando es abrazada, libera. Jesús dijo en Apocalipsis 3:28:
he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Hoy esa puerta está abierta, pero también hay otras puertas que deben cerrarse, y Halloween es una de ellas. Dios no solo nos llama a dejar atrás lo que está mal, también nos llama a vivir con propósito. No basta con cerrar puertas, hay que caminar hacia la luz. No es suficiente rechazar las tinieblas, debemos reflejar a Cristo, porque el llamado de Dios no es solo a separarnos del mundo, sino a influenciarlo desde la pureza, a marcar una diferencia tan evidente, tan sólida, tan luminosa, que sea imposible ignorarla. Y esa diferencia comienza cuando decidimos vivir una vida coherente con la verdad que decimos creer. Jesús dijo en Mateo 5:14-16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No somos espectadores pasivos, somos portadores de luz, somos antorchas encendidas en un mundo que ha normalizado la oscuridad, y no fuimos llamados a apagar esa luz por encajar, ni a disfrazarla por miedo al rechazo. Fuimos llamados a brillar, incluso si eso incomoda. Separarse no significa aislarse, no significa vivir con arrogancia espiritual ni con desprecio hacia quienes aún no ven lo que nosotros vemos. Separarse significa decidir quién gobierna nuestra vida, qué espíritu nos influencia, qué cultura abrazamos. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 6:14-17. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este llamado no es solo una sugerencia, es una instrucción del cielo, porque solo cuando nos separamos de lo que contamina podemos entrar en comunión plena con el Espíritu Santo. Halloween ha sido adoptado incluso por personas que aman a Dios, pero que no han comprendido el daño espiritual que esta celebración produce. El enemigo ha disfrazado la oscuridad de tradición, y muchos, por costumbre, por presión o por simple desconocimiento, la han abrazado. Pero el Espíritu Santo está despertando a su pueblo, está abriendo ojos, está confrontando con verdad, no para avergonzar, sino para restaurar, no para acusar, sino para redirigir. Y cuando Él habla, lo hace con amor, pero también con claridad, porque no se puede caminar en bendición mientras se celebran fiestas que exaltan el espíritu contrario al de Cristo. Vivir separados implica tomar decisiones firmes, decir no a lo que la mayoría aplaude, cortar con lo que el mundo abraza, elegir la santidad aunque implique ser malentendido, pero también implica vivir con gozo, porque la separación del mal no es una pérdida, es una ganancia. Es la oportunidad de caminar bajo cielos abiertos, de vivir sin mezcla, de experimentar una paz que solo viene cuando no hay sombra entre nosotros y Dios. En Isaías 60:1 está escrito: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa es la promesa para los que deciden brillar, aun cuando el mundo elige las tinieblas. El llamado de Dios no es a la religiosidad, es a la coherencia. No nos pide que nos escondamos del mundo, sino que vivamos de forma tan diferente que otros quieran conocer la fuente de nuestra luz. Halloween es solo una de muchas expresiones culturales que ponen a prueba esa coherencia. Y si no podemos decir no a una noche, ¿cómo diremos sí al llamado completo de seguir a Cristo con todo el corazón? Hay jóvenes que están esperando un ejemplo, hay niños que están mirando, hay personas en oscuridad que solo podrán ver la luz si alguien decide no apagarse, y ese alguien puede ser tú. Tu decisión de no celebrar lo que el mundo celebra será criticada por algunos, pero también será respetada por otros. Y más importante aún, será honrada por Dios. En Filipenses 2:15 se nos exhorta: para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo podemos brillar si nuestras decisiones son iguales a las de todos? ¿Cómo podemos hablar de vida si celebramos la muerte? ¿Cómo podemos enseñar santidad si participamos de lo impuro? Separarse no es legalismo, es obediencia. No es temor humano, es temor reverente. Es entender que lo que Dios odia no debe entretenernos. Que lo que Cristo vino a destruir no debe estar colgado en nuestras paredes. Que lo que el Espíritu Santo quiere limpiar de nosotros no debe formar parte de nuestras tradiciones. Hay poder en una vida consagrada. Hay autoridad en una casa que decide cerrar puertas. Hay bendición en un corazón que elige la luz, aun cuando todos se visten de oscuridad. Porque donde hay obediencia, hay respaldo del cielo. Y Dios honra a quienes lo honran. En Josué 24:15, el líder del pueblo no esperó consenso. No buscó agradar a todos. Hizo una declaración clara. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión que transforma generaciones. La que protege a los hijos. La que rompe ciclos. La que desactiva maldiciones. La que establece una línea espiritual entre lo profano y lo santo. Y esa decisión debe tomarse cada año, cada octubre, cada vez que el mundo insista en disfrazar el mal. No se trata de ser radical por apariencia, se trata de ser radical por convicción. Porque si Cristo no fue indiferente al pecado, nosotros no podemos serlo. Si Él no toleró las tinieblas, tampoco nosotros podemos justificar lo que Él vino a vencer. El cristianismo sin separación es una fe sin impacto, una fe sin autoridad. Y lo que el mundo necesita hoy no es una iglesia adaptada, sino una iglesia encendida. Halloween puede parecer una fiesta sin importancia, pero a la luz de la palabra es una estrategia para anestesiar el discernimiento del pueblo de Dios. Y el llamado es urgente: separarse, despertar, brillar. No como reacción al miedo, sino como respuesta al amor, porque fue el amor de Dios el que nos sacó de las tinieblas. Y ese mismo amor nos impulsa a vivir como hijos de la luz. No todo lo que el mundo celebra tiene aprobación del cielo. No todo lo que se disfraza de cultura es digno de ser acogido por el pueblo de Dios. Halloween ha sido presentado durante décadas como una tradición inocente, una noche de juegos, dulces y diversión. Pero cuando quitamos la máscara, cuando encendemos la luz de la palabra y observamos con claridad, lo que queda expuesto es una raíz oscura, un sistema diseñado para entretener a la carne mientras adormece el espíritu. Lo que el mundo normaliza, Dios muchas veces lo denuncia. Lo que el sistema celebra, el reino lo confronta. Y en ese contraste es donde cada hijo de Dios debe tomar una decisión. Cristo no vino a hacer ajustes culturales, vino a establecer un reino donde la luz no se mezcla con la oscuridad, donde la verdad no se disfraza y donde la santidad no se negocia. Vino a llamar a los suyos a una vida radicalmente diferente, no por apariencia, sino por identidad. Porque cuando nacemos de nuevo, no solo cambiamos de conducta, cambiamos de naturaleza. Y esa nueva naturaleza no puede hallar descanso en lo que exalta lo opuesto a Dios. El Espíritu Santo en nosotros no se acomoda a lo oscuro, no ríe con lo impuro, no se mezcla con lo profano. Él guía a toda verdad. Y esa verdad incomoda, pero también transforma. Muchos han participado de Halloween por ignorancia, otros por presión, algunos por tradición, pero hoy la verdad ha sido expuesta. Y cuando la luz alumbra, ya no podemos volver a vivir como antes, porque la verdad que se conoce y se ignora, deja de proteger y comienza a confrontar. No se trata de religiosidad, no se trata de condenar a otros, se trata de obedecer a Dios,
de responder con integridad al llamado de caminar como hijos de luz, de vivir con discernimiento, de levantar un estándar diferente en medio de una generación que ha perdido el temor de Dios. Halloween no es solo un evento, es una señal de cuánto se ha tolerado lo intolerable, de cuánto se ha cedido por querer encajar, de cuánto se ha disfrazado el cristianismo para hacerlo más cómodo. Pero este es el tiempo de volver a la pureza, a la separación, a la radicalidad del Evangelio. No se puede servir a dos señores. No se puede cantar alabanzas el domingo y celebrar lo oculto el 31 de octubre. No se puede predicar vida y colgar símbolos de muerte. No se puede clamar por un mover del Espíritu mientras se abren puertas al espíritu del mundo. Dios está buscando corazones que digan sí a su verdad, aunque el mundo diga no. Corazones que estén dispuestos a ser ridiculizados por obedecer, a ser señalados por no participar, a ser diferentes por decisión, no por orgullo. Porque la diferencia espiritual no se basa en apariencia, sino en consagración. Y una vida consagrada tiene poder, tiene cobertura, tiene fuego, tiene autoridad para romper cadenas, para proteger generaciones, para encender atmósferas. Y todo eso comienza con una decisión: cerrar la puerta al engaño, renunciar a lo que no glorifica a Cristo y vivir sin mezcla. No necesitas gritar, solo necesitas vivir alineado a la palabra. Tu ejemplo hablará más fuerte que 1000 argumentos. Tu firmeza encenderá la conciencia de otros. Tu luz atraerá a los que aún caminan en sombras. Y eso es lo que el reino necesita. Una iglesia